Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto para nosotros nuevamente poder transmitir este servicio de hoy miércoles. Dios les bendiga grandemente. Quiero invitarlos a leer conmigo el Salmo número 7, versículo 1 al 8. Señor mi Dios, en ti confío. Ponme a salvo de los que me persiguen. No permitas que como leones me desgarren, que me destrocen sin que nadie me defienda. Señor mi Dios, ¿qué mal he cometido? ¿Acaso hay maldad en mis manos? ¿Acaso les he pegado mal a mis aliados, dejando sin más en libertad a nuestros adversarios? Si es así, que el enemigo me persiga, que me alcance y me haga rodar por tierra, que ponga mi honor por los suelos. Señor, levántate y en tu furor enfréntate a la furia de mis adversarios. Despierta y dicta tu sentencia en mi favor. Rodeado entonces de todas las naciones, reinarás sobre ellas desde el alto cielo. Tú, Señor, que juzgas a las naciones, júzgame como corresponde a tu justicia y de acuerdo con mi integridad. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a iniciar nuestro servicio, vamos a orar. Padre amado, que estás en gloria, Señor, te damos las gracias, Padre bendito, en esta hora. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos concede, Señor, de poder dirigir, Señor, de poder estar acá, mi Dios. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y de quienes se han podido conectar, Padre. Bendice, mi Dios, este servicio, Padre. Bendice a cada uno, mi Dios, a los de alabanza y a nuestros pastores también, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Santo. Te pido en nombre de Jesús que sean tus labios, Señor, los que hablen por medio de ellos, Padre, y que esa alabanza, Señor, sea con olor fragante a tu presencia, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los dejo con mis hermanos de la alabanza. Prepárate para alabar, iglesia. ¡Vamos! Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomas en mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor,
lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Lo que hiciste en mí. En ti huye la oscuridad, al débil tú levantarás. Solo tú, Dios, solo tú, Dios. Tú me has dado libertad, mi corazón te cantará. Solo a ti, Dios, solo a ti, Dios. Cristo, eres el motivo porque yo respiro, vivo para ti. Por ti, Dios, mi corazón palpita, yo vivo solo por tu gloria. Yo canto que tú eres santo y bailo a tu ritmo, a tu ritmo. En cada latido tú estás. Tu trono dejaste atrás para llevarme a tu hogar. Solo tú, Dios, solo tú, Dios. Me diste amor y libertad, con gozo me haces bailar. Solo tú, Dios, solo tú, Dios. Por ti, Dios, mi corazón palpita. Yo vivo solo por tu gloria. Yo canto que tú eres santo y bailo a tu ritmo, a tu ritmo. En cada latido tú estás. En cada latido tú estás. Cristo, eres el motivo porque yo respiro, vivo para ti. Por siempre tu gracia me sostiene, tu amor me hizo libre, jamás seré igual. Por ti, Dios, mi corazón palpita, yo vivo solo por tu gloria. Yo canto que tú eres santo y bailo a tu ritmo, a tu ritmo. En cada latido
No hay sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor, amor sin condición, Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Sí, Señor, gracias por tu amor. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré. Es tu aliento en mi ser, por
siempre haré. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que podamos conectarnos este día miércoles para compartir la palabra, para adorar al Señor. Bienvenidos a todos los hermanos y amigos que nos miran por el Facebook. Como ustedes saben, esta prédica y esta alabanza y adoración es virtual. Sin embargo, no se le olvide que mañana tenemos servicio presencial de oración. Estamos buscando 200 hermanos mínimo que estén orando en el templo. La palabra dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está el Señor. Y también que la oración del justo puede mucho. Y a mí me ha puesto el Señor ese número de hermanos que quisiéramos tener los días jueves. Ojalá que usted pueda venir mañana, pero bienvenido. Hoy es día de Santa Cena. Así que prepare su panito, prepare su vino, que nosotros lo hacemos con agua garapete, con gaseosa, pero si no tiene gaseosa, con un poco de fresco o con un poco de agua pura. Lo importante es compartir la cena del Señor. No se preocupe, puede usar panito francés, un pedacito, y si no tiene pan de manteca, va a usar un pedazo de pan de manteca. Lo importante es su corazón. Damos gracias a Dios que podemos compartir la cena. Es uno de los 2 sacramentos, le llaman en alguna parte. Nosotros le llamamos ordenanzas. Es un nombre más apropiado, que son 2 ordenanzas junto con el bautismo en agua que el Señor dejó establecidos para su iglesia. Y hace rato que yo les había ofrecido que quería platicarles, quería que el mensaje de la Santa Cena fuera un mensaje cabalmente de este tema, porque siempre predicamos otras cosas y después compartimos la cena, pero esta vez vamos a tener la oportunidad de hablar de la cena del Señor. En el capítulo número 26 y versículos 26 a 29 del libro de San Mateo, dice la Escritura de la siguiente manera: y mientras ellos comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, santificamos este vino o este pan, Señor. Te pedimos, Señor, que la palabra que vamos a predicar, Señor, este mensaje caiga en buena tierra, Dios. Que sea de contentamiento, de expectativa, de esperanza para tus hijos. Que podamos, Señor Jesús, entender el significado de la Santa Cena, Padre, y la podamos compartir al final como tus hijos, Señor. Gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. Llama la atención, hermanos, este pasaje porque fue exactamente la noche en que Jesús fue, tomado preso para comenzar todo el proceso de su crucifixión, lo que algunos llaman la pasión de Cristo. Y el Señor Jesús, sabiendo eso, porque él sabía lo que le iba a suceder, él está diciendo en la Escritura, Mateo en este caso está recordando el hecho de que Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, hermano, y compartió una cena con ellos. Debe ser algo bien íntimo,
bien alegre, hermano, a pesar de las circunstancias que iban a venir. Los apóstoles, hermanos, los discípulos ni se imaginaban lo que iba a suceder en ciertos minutos y o a pocas horas de esto, pero Jesús sí lo sabía. Sin embargo, Él está ahí compartiendo con sus discípulos y les está explicando. Les está diciendo, hermanos, de alguna manera, lo que va a pasar. Dice la palabra que tomó pan, lo partió y habiendo dado gracias, hermanos, les dio para que comieran. Luego también tomó el vino y también, hermanos, lo compartió con ellos diciéndole que este es el equivalente a la sangre del nuevo pacto derramada para el perdón, para la remisión de nuestros pecados. Y luego les anuncia que no lo va a beber, sino hasta que se reúnan en el reino de Dios con el Padre. Qué tremendo, hermano, este pasaje. Todo lo que representa la Santa Cena, ¿no? Todo lo que representa la pasión de Cristo. Yo me he preguntado, hermanos, como usted lo debe haber hecho también en casa, o cuando esté estudiando la palabra, o cuando ha ido un mensaje de la Santa Cena, o sencillamente cuando la toma junto con nosotros, cuando participamos de esta celebración. ¿Qué representa el pan? ¿Y qué representa el vino? Hermano, ¿y por qué lo compartió con sus discípulos, con sus cercanos? ¿Cuáles fueron esas razones? ¿Qué es lo que la palabra nos enseña? Bueno, hay muchas formas, hermano, que podríamos explicarlo y vamos a comenzar un poquito por lo que no representa. La Santa Cena, hermano, no es que Dios, que Jesús se convierta, que ese pan se convierta en Jesús en ese momento, lo que algunos llaman la transubstanciación, como lo hacen en la iglesia tradicional. Eso no es así, que la misma sangre, hermano, el vino se convierte en sangre también y se transubstanciona, por decirlo así, para convertirse en la sangre, hermano, del Señor y algo real. La Escritura no enseña esto, hermanos. La Escritura nos enseña que este acto, hermano, esta celebración que tuvo Jesús y que nos la dejó como herencia y como una instrucción a nosotros, es una anunciación de su muerte, pero también de su resurrección. En realidad más orientado a su muerte, hermanos, que a la resurrección, pero nosotros entendemos que también lo habló profetizando acerca, hermano, de lo que iba a pasar en 3 días, porque el Señor Jesús murió, pero resucitó al tercer día. Así que miremos las circunstancias de lo que estaba sucediendo, hermanos, en ese lugar. Hacía muchos años, hermano, muchos años, posiblemente 3,000 años, posiblemente 2,500, cuando están allá, están presos, están como esclavos en Egipto. Hermanos, pasan un proceso en el cual Dios elige a Moisés. Usted se recordará de toda esta historia. La hemos leído en la Biblia, la hemos escuchado en mensajes, la hemos visto en películas. Hermanos, donde Moisés toma el liderazgo ordenado por Dios y comienza una historia, hermanos, preciosa de la Escritura, donde se van sucediendo muchas cosas fuertes para el pueblo egipcio por la mala cabeza del faraón. Dice, hermanos, la Escritura que Dios les mandaba plagas para que el corazón del faraón, del rey de Egipto, hermano, fuera, pues, de alguna manera conmovido para soltar a su pueblo, pero también el Señor dice que más endurecía su corazón. El Señor, hermano, de alguna manera permitió, no solo por causa de castigar a los egipcios, pero también, hermanos, con el propósito de enseñarles paciencia a los judíos. Hermano, pasaron y se dieron todo el proceso de las plagas de Egipto y al final, hermano, se deja venir la más dura para toda la muerte
de los primogénitos de los egipcios, o de cualquiera que no cubriera con sangre de cordero, hermano, el dintel de sus casas. Porque cualquiera, se entiende, hermano, que cualquiera que estuviera metido en una casa en donde estuviera puesta la sangre del cordero como una señal de protección, aunque hubiera sido judío o egipcio o de cualquier país, hermano, se salvó, sin lugar a duda. Era una señal, hermano, de la crucifixión del Señor, de la sangre derramada, porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que, hermanos, todo esto tiene un tremendo significado. Y cuando llega, hermanos, el momento en que mueren los primogénitos, hermano, en que ellos van a salir ya de Egipto, ya camino a la tierra prometida, con todos los asuntos que hubo posterior a eso, hermanos, ellos tienen una cena. Tienen una cena donde ofrecen, hermanos, un cordero, hermano, el cual comen con hierbas amargas. Y de alguna forma, hermanos, la Santa Cena que estaba celebrando Jesús en ese momento, hermanos, se está refiriendo a esa primera Pascua que se llevó a cabo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Vale la pena, hermano, recordar que esa cena la tomaban de pie. Ya nosotros la tomamos sentados acá en la iglesia cuando se hacía por este lado y que pronto se va a volver a hacer. O en nuestras casas lo tomamos ahí cómodamente sentados en la sala, hermanos, o en el comedor, y ahí estamos, hermano, comiendo el pan y tomando el vino. En ese entonces, hermanos, tomaban la Santa Cena, o la tomaron esa primera Pascua y la siguieron haciendo, hermano, y todavía hay algunos judíos que la celebran y lo hacen de pie. La comieron con hierbas amargas, dice la Escritura, hermano, como un tipo del sufrimiento que iba a tener el Señor Jesucristo, porque todo el Antiguo Testamento, hermano, es una figura, es una sombra de lo que iba a ocurrir en el Nuevo. Hermano, aún la misma vida bueno, y principalmente la vida, no más aún, la vida del Señor Jesús desde que nació, hermano, hasta que padeció el proceso de llegar a la cruz, su muerte en esa cruz, su resurrección al tercer día, hermano, y todo tenía un significado que se fue dando, hermanos, en el camino. Isaías capítulo 53, versículo número 5, nos habla de la sangre del nuevo pacto que fue derramada para perdón de los pecados de la humanidad, hermano, del pueblo. Esto, hermanos, es tremendo, porque muchas veces tomamos la Santa Cena, hermano, como venir a la iglesia. No entendemos realmente el significado profundo que tiene. Solo recuerde la figura que les acabo de mencionar. Estaban de pie, hermanos, comiendo apresuradamente, hermanos, el cordero, y tenía que terminarse. Por eso cuando era muy grande lo compartían entre varias familias, hermano, con esas hierbas amargas, como queriendo decir que esto iba a ser un proceso de salida, hermano, de la esclavitud, que es lo que hizo el Señor Jesús. La verdad nos hará libres. Dice la palabra, hermano, tan claro eso, ¿verdad? Que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso lo dice la Escritura, hermanos, para enseñarnos que nosotros éramos esclavos. Éramos esclavos del pecado. Los judíos fueron esclavos de los egipcios, hermanos, físicamente. Y sin lugar a duda también eran esclavos de sus propios pecados, de su propia conducta. Pero nosotros, hermanos, ahora ya no somos esclavos, no tenemos ningún amo al cual reportábamos, digamos. Pero éramos esclavos de nuestros delitos y de nuestros pecados. Y Jesús vino para libertarnos. Vino para darnos la libertad, hermano, tan ansiada que había sido ya representada allá en Egipto cuando ellos salieron camino a la tierra prometida.
Hoy nosotros también vamos camino a la tierra prometida. Ya no de la misma manera exactamente, porque no vamos a ir por lo menos momentáneamente, hermano, a la Nueva Jerusalén, pero vamos a ir a algo mejor, vamos a ir al paraíso cuando partamos con el Señor. Así que, hermanos, el significado de la Santa Cena es muy hermoso y representa, hermanos, como una de las ordenanzas del Señor, algo que tenemos que hermano, tomarlo muy en serio. Yo podría decirlo, disfrutarlo, pero no quiero usar exactamente esa palabra porque lo que estamos celebrando, hermanos, de alguna manera es la muerte del Señor. Anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces hay una mala noticia, ¿verdad? Que Él murió, pero también murió con un propósito y nos habla que miremos hacia el futuro, hacia el final de los tiempos, hermanos, porque usted y yo estamos, hermano, inevitablemente asignados a la vida eterna, porque hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. El que tiene a Jesús tiene la vida. Hermanos, el que tiene a Jesús tiene la vida, y eso nos garantiza total y absolutamente que vamos a estar con Él. Vamos a estar con Él en el paraíso, vamos a estar con Él en el cielo, hermano. Cuando la Nueva Jerusalén baje, hermano, nosotros vamos a estar ahí, hermano, con el Señor reinando. Es algo que a veces cuesta entenderlo. Por eso los judíos, hermano, que el Salmo 50, el Isaías 53, en algunas partes ellos lo tienen hermano, fuera, lo eliminaron del antiguo pacto. Ellos no lo tienen. Algunos sí lo tienen porque saben que existe. Saben que existe, hermano, y eso no tiene ninguna duda. No hay ninguna duda de esto. Así que el significado, hermano, es tremendo, verdaderamente. Isaías 53, hermano, nos explica que Jesús vino de una manera sufrida a su primera venida. Dice que fue molido por nuestros pecados. Dice que fue derramada su sangre, pero tenía un propósito. Hermanos, tenía un propósito: pagar el precio de su pecado y el mío. Yo no sé, hermano, cuáles eran sus pecados o cuáles son sus pecados. Jesús pagó los pecados suyos, mis pecados. Ya los pagó el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y el significado de la Santa Cena tiene mucho que ver, hermano, con dejar esa esclavitud, con dejar, hermano, ese camino equivocado que llevábamos, hermano, para conducirnos hacia el camino nuevo, hacia ese nuevo pacto que el Señor estableció para nosotros. El Señor instruyó a sus discípulos para que la celebración se hiciera por todas las generaciones, hermanos. Yo quisiera llevarles a 1 Corintios capítulo número 11 y leerles una parte de la Escritura, porque creo que es importante, hermano, encontrar las bases fundamentales de esta ordenanza. Capítulo número 11, versículos del 17 en adelante, podemos leer: en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Mire qué reprimenda la que les está dando el Señor, hermano, o en este caso el apóstol Pablo, a las personas. Primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre vosotros para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Mire qué tremendo, como por excepción, ¿verdad? Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Qué acaso no tienen sus propias casas para comer o beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré
por esto. Hermanos, el apóstol Pablo está molesto por la forma en que se estaban conduciendo en la iglesia de Corinto cuando compartían esta ordenanza. Es que, hermanos, los humanos somos complejos, los humanos somos difíciles, los humanos no entendemos, hermanos, muchas veces cuáles son las, o no entendemos o no hacemos caso, cualquiera de las dos, ¿verdad, hermanos? Pero normalmente no hacemos caso de las instrucciones. La Santa Cena era para que se reunieran, para que estuvieran juntos. El mismo Señor Jesús les enseñó eso. Que estuvieran, hermanos, juntos en un lugar para compartir. Y ellos, hermanos, en vez de hacer eso, yo no puedo decir un montón de razones. Comían para no darles a los demás porque tenían hambre, porque no querían compartir, o sencillamente porque no tenían ni la menor idea de qué es lo que representaba la Santa Cena. Y no nos interesa entrar en detalles con relación a esto. El tema es de que el apóstol Pablo, hermanos, los instruye, los amonesta y les dice, esa no es la manera. Hermano, algunos hasta se emborrachaban. Bueno, eso nos dice mucho de cómo a veces se comportan algunas personas dentro de la iglesia. Pero el Señor espera que nosotros tengamos, hermano, una conducta irreprochable. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que hagamos las cosas bien. Que no comprometamos el nombre de Cristo en cosas malas. Que demos buen testimonio ante los demás. Que la gente se sienta, hermanos, orgullosa de ser nuestros amigos, de conocernos, que quieran imitarnos así como nosotros imitamos a Cristo. Y eso no es malo que lo digamos. El apóstol Pablo lo decía, sed imitadores de mí como yo soy imitadores de Cristo. Claro, algunos podrían decir que somos presuntuosos o fuera de lugar, pero hermanos, qué maravilloso sería que pudiéramos decirlo abiertamente así, mira, a un amigo, mira, imítame, como yo invito a Jesús. Y entonces, hermano, vamos a sentirnos nosotros muy contentos de la forma en que estamos actuando. Dos elementos son los que se comparten en la Santa Cena. Se comparte un pan, pedazo de pan, y se comparte vino. Algunas iglesias comparten vino real, vino, ¿verdad? No como nosotros que lo hacemos con grapete o agua de uvas o con agua pura, con lo que sea, sino que lo hacen con vino. Y algunos otros agarran el pan y lo parten y lo van pasando a los diferentes hermanos que están. Nosotros tenemos un pedacito de pan ya cortado, tenemos una copita de vino que es grapete, y así la compartimos. Creemos que esa es la mejor forma de hacerlo, pero son dos componentes, pero el significado es tremendo, hermano. El pan que vamos a compartir, hermanos, en un momento, representa el cuerpo del Señor Jesucristo, molido en la cruz del Calvario. Yo escuché a un pastor predicar hace muchos años, y él decía, hermanos, cuando estamos masticando el pan que nos dan los diáconos o los ancianos cuando comparten la cena, y nosotros estamos en ese momento, estamos realmente moliendo el cuerpo del Señor Jesucristo, o recordando ese momento cuando fue, porque no lo estamos, el Señor Jesús ya no está ahí. Es un pan, un simple pan, pero estamos recordando cuando mordemos, hermano, cuando nuestros molares están destruyendo el pan, nos estamos acordando, hermano, lo que le pasó a Jesús en todo su proceso, hermano, desde que fue tomado en el monte hasta que fue llevado a la cruz y fue, hermano, le fue puesto una corona de espinos, le fueron puestos clavos en sus manos, le fueron puestos clavos en sus pies, lo golpearon, le dieron azotes. Hermano, todo lo que pasó el Señor Jesús, hermano, se ve representado por este pan cuando lo estamos masticando. Cuando entendemos eso, hermanos, quizá vamos a entender más el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Que estamos masticando.
Hermano, y estamos recordando cómo Jesús fue molido en todo ese proceso hacia la cruz, en todo lo que se conoce como la pasión de Cristo. O sea, hay, hermano, un significado tremendo. Y luego tenemos la copa de vino. La copa de vino, hermano, representa la sangre del Señor Jesús derramada en esa cruz. Si nos vamos, hermanos, a la ley, y recordamos nuevamente lo que ya dijimos hace un momento, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tenía, hermano, que ofrecerse un sacrificio de animalitos, hermano, y ser rociada la sangre, hermano, para obtener el perdón de los pecados. Y el Señor, hermano, se agradaba de esa manera y los perdonaba. El Señor perdonaba los pecados. Por eso me gusta mucho el pasaje que dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque así, hermano, me hace recordar que el Señor Jesús se ofreció una sola vez voluntariamente por el pecado de la humanidad. Una sola vez. Ya no necesitamos llevar un cordero, hermano. Ya no necesitamos llevar un palomino. Ya no necesitamos llevar ofrendas de aceites, de especias al templo o traerlos. Ya no. Porque Jesús pagó el precio. Murió una sola vez, hermano, por nosotros. Y ahí se pagó el precio de todos los pecados de toda la humanidad. Hermano, qué carga la que llevó Jesús en la cruz. Qué carga la que llevó. Llevó los pecados de toda la humanidad, hermanos. La que había, hermano, muerto incluso antes, hermano, y los que morimos, los que murieron y que hemos de morir todavía en esta era, hermano, el Señor Jesús llevó esa carga de pecado, hermano. Imagínense qué tremenda situación la que Él pasó. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el propósito del Señor, hermano. La sangre del Señor o el vino representa esa sangre derramada, hermano, que fue derramada, hermano, casi que hasta la última gota. Dice la palabra que cuando el soldado romano le metió la lanza en el costado, salió agua y sangre. Hermano, ya ahí estaba, hermano, manifestando una situación de muerte ya inminente, ¿verdad? Ya inminente. Ya se había dado esa situación con el Señor Jesús. Así que esos son los dos elementos principales. Y bueno, y en el capítulo 11 de 1 Corintios, después de la regañada que el apóstol Pablo le da a los hermanos, entonces en el versículo número 23 les explica, ¿verdad? En la nueva traducción viviente, que es la que estamos utilizando más acá en la iglesia, está la explicación de esta manera. Pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Quiero hacer notar, hermano, nuevamente algunas cosas que quizá ya dije a través de este mensaje. En primer lugar, hermanos, que el Señor mismo dice que este es su cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Dos cosas importantes. Jesús entregó su cuerpo para sacrificarse por nosotros, pero también dice la palabra que tengamos memoria
de ese momento. Hagan memoria de esto. Y cuando habla de la copa del Señor, hermano, dice algo muy importante, que hay un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, hermano, sustituye al antiguo pacto. Todo lo que tenía que ver con la ley, hermanos, porque no tiene que ver con la historia, pero sí tiene que ver con la ley, con las ordenanzas que había en la ley, incluso con los 10 mandamientos que se convirtieron en 2 en el Nuevo Testamento, pero en realidad ahí están los 10 metidos. Hermanos, el Señor está diciendo claramente que la sangre del Señor, que lo que nosotros tomamos con este vino, hermanos, es recordar que hay un pacto, hay un nuevo pacto. El antiguo pacto, hermanos, era un pacto duro, un pacto, hermano, de sacrificial de un animalito. Ahora el nuevo pacto, hermanos, fue cumplido por el Señor Jesús cuando Él murió en la cruz del Calvario. Ese nuevo pacto, hermanos, es la gracia también. Ese nuevo pacto, hermanos, es el que produjo esa muerte, la salvación que usted y yo tenemos. Somos salvos porque Cristo murió en la cruz. Es un regalo. Es un regalo de Dios. Por eso cuando compartimos la cena debe ser algo muy serio. Y déjenme decirle, hermanos, que nosotros lo hemos experimentado alguna vez. El compartir la Santa Cena produce milagros. No entiendo cómo, hermanos, pero quizá por el hecho de que el Señor nos pide, antes de hacer lo que nos reconciliemos con Él, que nos pongamos a cuentas. Entonces, hermanos, los milagros comienzan a ocurrir. Algo pasa. Yo sé, hermanos, que la salvación no es por obras, pero algunas cosas sí vienen producto de la ley de la siembra y la cosecha. Nosotros vimos sanar hermanos, o hemos visto sanar hermanos en medio de una santa cena. ¿Por qué? No me pregunte. Quizá el momento de fe o el hermano entendió el sacrificio finalmente y recibió ese sacrificio como propio, acepta a Jesús, recibe al Señor Jesús en su corazón, hermano, y entonces el milagro, la explosión de milagros comienza en su vida y sanan. Y aquí de esta iglesia salió una hermana después de la Santa Cena sin diabetes. Sorprendente. Esto es sorprendente, hermano. Realmente nadie le puso manos, hermano, nadie oró por ella. Sencillamente el mismo Señor pasó por donde ella estaba, como lo ha hecho con usted y conmigo. No nos asustemos, hermano, de que hay milagros en la vida del creyente. Por todos lados vemos milagros. Milagros de provisión, milagros de sanidad, milagros de salvación, milagros de hermano de provisión, de cualquier cosa. Lo hemos vivido, hermano, cada momento. Por eso el Señor dice en el pasaje que ya leímos hace un momentito, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. Eso, hermanos, debe ser algo que atesoremos en nuestro corazón. Finalmente, hermanos, antes de compartir la cena, el Señor, el apóstol Pablo, la palabra, termina también con una amonestación. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer y beber de la copa. Pues si alguno come el pan o bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos e incluso algunos han muerto. Pero mire lo que nos dice, hermanos, la solución nos la da el siguiente versículo, el versículo 31. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados juntos con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros.
Si de veras tienen hambre, que cada uno come en su casa, a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. El apóstol Pablo era muy instructivo, muy instructor en las cosas que hacía, pero examinémonos. Tenemos la oportunidad, hermanos, en este momento de reflexionar. Yo le voy a pedir que cierre sus ojitos. Le voy a pedir, hermano, que piense un poco en el sacrificio, o mucho, tal vez un poco, pero profundamente, en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Si alguien tiene necesidad de pedir perdón porque ha pecado, pues hagámoslo. Hagamos una oración como esta. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, Señor. Te pido perdón, Señor, también por los pecados de omisión que he cometido, Señor, porque sabiendo que era hacer lo bueno, no lo hice. Te pido perdón si ofendí a alguien, si mis ojos se desviaron, Señor, tras cosas que no debería haberse desviado, si he oído cosas que no deba, si he hablado cosas que no debería tampoco, mentiras o engaños. Te pido perdón. Te pido perdón por la iglesia, por cada hermano. Te pido perdón por nuestro país, Señor. Y te ruego, Dios eterno, que podamos compartir este momento, esta cena, Señor, con un corazón abierto, un corazón, Señor, perdonado, un corazón respetuoso de este acto simbólico y tan especial que vamos a celebrar. Así que, hermanos, en este momento toma el pan que representa el cuerpo del Señor Jesucristo molido en la cruz del Calvario, y podemos comerlo. Como ya leímos, la palabra dice que después de haber cenado tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Podemos tomar el vino. Muchas gracias, Señor, por permitirnos compartir tu palabra, por compartir la cena con tus hijos. Señor, bendícelos allá en casa. Si alguien está enfermo, por favor, pasa tu mano de sanidad. Si alguien tiene alguna necesidad económica, manda la provisión que necesitan, por favor. Si alguien necesita empleo, por favor, Señor, abre puertas. Si alguien necesita, Padre, arreglar su hogar, por favor, Señor, que haya una reconciliación familiar en este momento, Padre, a través de este sacrificio que hemos entendido, Jesús, hiciste en la cruz del Calvario. Lo hemos tomado para nosotros, lo hemos recibido. Padre, cualquier milagro, cualquier necesidad que tengan tus hijos, yo te pido que lo suplas como tú siempre lo haces, Señor. Por favor, Señor, toma control de las familias, de las vidas, de la iglesia. Muchas gracias, Señor, por dejarnos compartir esta cena. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Hermanos amados, les recuerdo que mañana tenemos culto de oración a las 8 de la noche. No se le olvide, estamos buscando 200 hermanos como mínimo que estén viniendo a orar los días jueves a las 8. Hay un grupo de hermanos que está viniendo a las 5:30, de 5 de la tarde a 6:30 ya está por acá alguien que los va a recibir. Los que no puedan venir en la noche o que tengan que regresar temprano, pueden usar ese tiempo para venir a orar, pero principalmente hablo a los hermanos del servicio que asisten al servicio a las 8, por acá los esperamos. El próximo domingo, hermanos, tenemos nuestros 3 servicios, 7:30, 9:30 y 11:30. Han estado muy bendecidos, están creciendo. Hemos visto con mucha alegría
que cada vez vienen más hermanos, vienen nuevas familias y les aplaudimos por estar viniendo, por estar congregándose. Estamos teniendo los mejores métodos de sanitización que podemos, nos estamos cuidando, pero lo más importante es que Dios nos cuida de todo. Dios te bendiga, que pases una feliz noche.